Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico el Cuervo y hoy juntos vamos a explorar por qué el espacio exterior no es tan amigable como parece en las películas. Imagina esto. Eres un astronauta, estás flotando súper feliz en órbita, disfrutando de la vista y de pronto una partícula subatómica que viaja desde una supernova a millones de años luz impacta sobre tu cuerpo. Suena un poco exagerado, ¿cierto? Pero es algo que ocurre, aunque ni siquiera nos damos cuenta. Y no solo una vez, sino miles de veces por segundo. Esta es la radiación cósmica. Invisible, rapidísima y muy energética. Puede atravesar naves, dañar circuitos, alterar nuestras células, incluso cambiar el ADN, imagínate. Y no pide permiso. Por eso existen sensores especiales que detectan este tipo de radiación. Y no son cualquier sensor, están basados en principios físicos fascinantes que permiten transformar lo invisible en datos concretos que salvan misiones espaciales. En este video vamos a explorar juntos cómo funcionan, es decir, un poquito de la física detrás de estos sensores, qué avances tecnológicos los han mejorado y cómo han sido claves para proteger astronautas, naves y sondas espaciales. Así que ponte el cinturón gravitacional que despegamos. Ahora sí, hoy en Convirtiendo Partículas en Datos presentamos la física detrás de los sensores de radiación cósmica, específicamente en la exploración espacial. Listo, entonces primero pues tenemos que entender qué es esta vaina de la radiación cósmica. Resulta que es un fenómeno natural compuesto por partículas subatómicas de muy alta energía. Estas partículas viajan por el universo a velocidades muy cercanas a la de la luz, es decir, velocidades relativistas. Pueden tener orígenes diferentes, desde explosiones de supernovas, campos magnéticos de púlsares, incluso pequeñas eyecciones de masa solar. Y quizás fenómenos aún no tan conocidos por completo, pero para hacerlo fácil, vamos a clasificar la radiación cósmica en dos tipos principales. Primero tenemos la radiación primaria, que está compuesta por protones, núcleos de helio y elementos pesaditos. Es la que nos llega directamente del espacio exterior. Luego tenemos la secundaria, que ya se genera cuando estas partículas primarias interactúan con nuestra atmósfera terrestre. Y en este caso se producen nuevas partículas como muones, piones y neutrinos. Pero ¿qué pasa? Gracias a la atmósfera y al campo terrestre magnético, la mayor parte de esta radiación no nos alcanza. Sin embargo, fuera del planeta, en órbitas bajas o incluso mucho más allá, pues la cosa cambia y la exposición se incrementa muchísimo. Y esto es un peligro, no solamente como para nosotros como humanos, sino también para los circuitos. Por eso es que vamos a ver un poco de cuál es el principio de funcionamiento de los sensores que nos permiten entender y captar la radiación cósmica. Detectar la radiación cósmica es, en esencia, detectar lo invisible, como hemos dicho hasta ahora, pero aunque no podemos ver las partículas como tal, sí que podemos ver lo que provocan. Resulta que cuando una partícula altamente energética atraviesa un medio, deja una huella física. Esta huella puede ser una carga, un destello de luz o incluso una onda de choque electromagnética. Y ahí es donde entran los sensores. Hoy vamos a estudiar tres de los mecanismos o principios físicos más comunes y eficaces que hacen que esto sea posible. Ahora sí, primero tenemos la ionización. Imagina una partícula súper rápida atravesando un gas o incluso un cristal. Si tiene la suficiente energía, va a ser capaz de arrancar los electrones de los átomos que encuentra a su paso. Es decir, ioniza el medio. Esto nos va a generar un par de iones y electrones que pueden recolectarse mediante un campo eléctrico. Resulta que esto se traduce en una corriente, que aunque diminuta podemos medirla. Y su intensidad nos dirá cuánta energía traía la partícula. Por eso es que este principio se utiliza en detectores de silicio, cámaras de ionización y contadores proporcionales.
como el contador de Geiger, todos muy usados en satélites, sondas y naves espaciales. Vamos a ver con detalle, mirando una animación, cómo funciona este principio. Listo. Entonces miren pues, el funcionamiento de una cámara de ionización es muy simple. Resulta que si tenemos una muestra de aire ionizado por efecto de la radiación y la introducimos en una cámara acá, vamos a observar que se producen iones positivos y electrones libres. Los iones positivos se dirigen a la placa negativa, que es la que está abajo por acá, y los electrones correspondientes a la placa positiva, que es la que está acá. ¿Qué significa? Pues que durante el tiempo que dure el experimento se va a aportar una carga total a cada placa. Y finalmente, cuando conocemos la carga y el tiempo que dura el experimento, pues ya podemos conocer la corriente de ionización. El siguiente mecanismo es el centelleo. Algunos materiales llamados centelladores, como los que vemos en estas imágenes, responden al impacto de una partícula emitiendo un pequeño destello de luz. Esto me parece muy bonito, miren cómo se ve. A simple vista, en algunas ocasiones puede ser imperceptible, pero siempre puede ser captada por sensores ópticos como fotomultiplicadores o fotodiodos, que la amplifican y la convierten en señales eléctricas. Aquí nosotros podemos observar el funcionamiento de un sistema típico de detección por centelleo. El proceso comienza cuando una partícula ionizante, que en este caso representamos como radiación incidente, impacta el material centellador. Este material ya vimos que tiene la propiedad de emitir pequeños destellitos de luz cuando se excita. Entonces, la luz generada es dirigida mediante un sistema óptico, que esto ya es como un diseño óptico bien complejo, pero aquí tenemos un diagrama simplificado. Nosotros dirigimos la luz hacia un fotocátodo, que tiene la capacidad de convertir los fotones en electrones mediante el efecto fotoeléctrico. Esto es súper importante. Luego de esto, los electrones ingresan a algo llamado multiplicador de electrones, que en realidad suena complicado, pero es simplemente una estructura donde cada electrón primario se convierte en una cascada de electrones mediante una serie de etapas amplificadoras. El resultado final es que tenemos por fin una señal eléctrica lo suficientemente intensa para ser procesada electrónicamente, tal como vemos acá. Este tipo de sensores tiene varias ventajitas. Primero, nos permite detectar partículas en tiempo real. Es súper sensible y puede emplearse tanto en naves espaciales como en laboratorios de física acá en la Tierra. El tercer mecanismo tiene un nombre un poco más exótico. Se llama el efecto Cherenkov. Resulta que si una partícula viaja más rápido que la luz en un medio, por ejemplo en el agua, genera una onda de choque óptica. El resultado es un resplandor azulito, también muy bonito, como el que observamos acá en esta imagen, que es de un reactor nuclear. Este fenómeno se utiliza principalmente para identificar partículas ultraenergéticas en telescopios que justamente llevan el nombre de telescopios Cherenkov, y también en detectores subacuáticos o subterráneos como los que hay en estaciones de producción de energía nuclear. Ahora sí, en resumen, todos estos tres principios que hemos visto lo que nos permiten es traducir eventos subatómicos en información útil. Y en el espacio o en la Tierra, esta información es vital, porque de verdad que saber qué tipo de radiación atraviesa nuestra nave puede marcar la diferencia entre una misión segura o una misión en riesgo. Pero en la práctica, las misiones modernas no utilizan un único principio físico, sino que más bien combinan los tres tipos de sensores para obtener una lectura más completa, confiable y en tiempo real. Así que vamos a ver qué falta por hacer en estos ámbitos. ¿Qué podemos investigar nosotros como ingenieros físicos por si te interesa trabajar en este ámbito? Resulta que los sensores de radiación cósmica no son tecnologías estáticas,
De hecho, actualmente se desarrollan e implementan misiones cada vez más ambiciosas y su evolución es constante. Incluso, diría yo que es incluso uno de los ámbitos en los que más dinero se invierte. Por ejemplo, por eso existen organismos tan grandes como la NASA. Aquí nosotros tenemos uno de los instrumentos más avanzados que se llama AMS-02 o traducción en español, un espectrómetro magnético alfa. Este instrumento está instalado en la Estación Espacial Internacional y es un detector que nos permite principalmente estudiar partículas alfa con una precisión sin precedente. Estamos hablando de tecnología de vanguardia. Pero en resumen, su objetivo principal es buscar evidencia de antimateria. En el sistema diseñado por ingenieros de la NASA, combinan múltiples tecnologías de detección, incluyendo sensores de silicio, cámaras de Cherenkov, como las que ya vimos. Ahora sí, otra misión que me parece súper interesante es la sonda solar Parker. Esta sonda orbita cerca del Sol. Particularmente, esta me parece súper fascinante porque como humanidad es nuestro acercamiento más real y tangible a una estrella. Esta sonda tiene el objetivo principal de estudiar el viento solar y las partículas de alta energía. Pero entonces ya se imaginarán el tipo de materiales que tienen que utilizar para su diseño, ya que deben resistir temperaturas altísimas. Claramente, esta sonda está equipada con sensores diseñados para trabajar en condiciones extremas y también nos permiten registrar eventos de radiación antes de que afecten a la sonda. Incluso, algo muy interesante que les dejo en la descripción es un enlace en el que pueden monitorear todas las variables físicas que está midiendo esta sonda en tiempo real. Es genial, puedes ver la ubicación en el sistema solar y todo. Y ya por otro lado, en el ámbito de ciencia de materiales se están investigando también nuevos materiales para los sensores, como el grafeno o nanotubos de carbón. Estos materiales nos ofrecen ventajas en peso, resistencia a la radiación, que es nuestro principal interés, y también aumento de la sensibilidad. Además, por otro lado, también se trabaja un poco en optimizar algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de clasificar los eventos de radiación en tiempo real, una función que realmente es muy importante en las ondas autónomas que tienen que tomar decisiones basadas en datos que están recopilando en tiempo real. Ahora bien, resulta que vamos a explorar ahora sí cuáles son las aplicaciones principales de estos sensores que hemos visto. Primero, tenemos el impacto biológico. Como les decía, la exposición prolongada a estas partículas puede generar riesgos biológicos como cáncer, alteraciones neuronales y cositas más serias. Por eso es que estos sensores nos permiten monitorear las dosis acumuladas y poder tomar decisiones como limitar las horas de exposición o activar zonas de refugio dentro de las naves. Por otro lado, tenemos la protección de sistemas electrónicos. Y es que incluso si una nave no transporta humanos, aún sus sistemas electrónicos siguen siendo vulnerables. Porque las partículas de alta energía también pueden atravesar los encapsulados de silicio y generar algo que se conoce como eventos de un solo bit. En resumen, estos eventos alteran la lógica del bit de memoria y pueden cambiar las instrucciones de procesamiento. Incluso en los casos más severos, las partículas pueden cambiar tanto la estructura de los circuitos que pueden generar cortocircuitos y dejar sistemas inutilizables. Por eso es que los sensores de radiación no solo informan la dosis acumulada, sino que también nos permiten anticipar fallos, activar redundancias o iniciar sistemas críticos antes de que se produzca un daño permanente. Por otro lado, tenemos la exploración autónoma. Y es que en las misiones no tripuladas como las sondas a Marte o las sondas que orbitan las lunas de Júpiter, la radiación cósmica sí que puede ser muchísimo más intensa.
Estos sensores nos permiten mapear las regiones de alta exposición y guiar trayectorias mucho más seguras para que así podamos tomar decisiones autónomas basadas en las condiciones radiactivas locales. Y para entender el valor real que estos valores tienen, basta con revisar algunas misiones en las que estos dispositivos fueron determinantes. Primero, tenemos aquí la sonda Voyager 1. Resulta que las sondas Voyager fueron lanzadas en 1977. Estas sondas claramente estaban equipadas con detectores de radios cósmicos galácticos, pero a pesar de que fueron lanzadas en 1977, solo fue hasta 2012 que gracias a sus sensores la Voyager 1 pudo confirmar que había ingresado al espacio interestelar, es decir, que se había alejado por completo del sistema solar, ya que detectó una caída drástica en la radiación solar. Es decir, que sin estos sensores jamás habríamos podido tener una confirmación de cuándo la Voyager había terminado de recorrer la heliosfera y había salido del sistema solar. Por otro lado, tenemos la sonda Juno, que es de la NASA. La sonda Juno orbita alrededor de Júpiter y opera en una de las regiones más hostiles del sistema solar, debido a que Júpiter tiene un cinturón de radiación propio de su planeta. Resulta que Juno cuenta con múltiples sensores que monitorean la radiación cósmica en tiempo real. Y esto me parece una locura, pero gracias a ellos, la sonda solita es capaz de ajustar su trayectoria para que en cada órbita pueda minimizar la exposición a la radiación y así prolongar su vida útil. La radiación cósmica es hoy por hoy uno de los principales desafíos de la exploración espacial. Ya vimos que afecta a casi cualquier tipo de cuerpo y gracias a sensores actuales que funcionan a partir de ionización, efecto Cherenkov y todo lo que vimos, es posible que podamos clasificarla y anticiparnos a sus efectos. Pero las investigaciones continúan y los sensores del futuro serán cada vez más refinados. Por eso es que no sabemos si tú quizás puedas ser esa persona que contribuya a mejorarlos. Hasta el momento hemos visto que en el espacio no se improvisa, sino que se vive y se puede tomar decisiones gracias a la física. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por verme. Nos vemos en una próxima ocasión.